Demuestra que hay gente, que lamentablemente hay en nuestro país, que está dispuesta a boicotear, que está dispuesta a hacer lo que sea para que no funcionen las cosas o para no darle crédito, mira lo que piensan, para no darle crédito a quien supuestamente va a beneficiarse, entre comillas, políticamente de eso. No les importa a las personas, no les importa el bienestar de la gente. El exministro Enrique Cornejo lanza una declaración demoledora. Los trenes donados pueden operar en solo 5 meses. Su afirmación destroza el discurso del MTC y expone que hay quienes prefieren ver a la gente atrapada en el tráfico con tal de no darle mérito a quienes sí trabajan en bien de la población. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Enrique Cornejo Ramírez. Él es ex ministro de Transporte, especialista en Economía Internacional de la Universidad de Lima. Ingeniero, doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctor, para iniciar, ¿cuál es su opinión como economista sobre el tren de cercanía Lima-Chosica? ¿Es viable la operación? A ver, en Lima necesitamos un sistema de transporte que integre varios modos de transporte. Estaremos de acuerdo todos en que el tráfico es un caos aquí, que demoramos diariamente entre 2 y 3 horas todos en trayectos y no en los sitios donde tenemos que estar, y que además esto empeora la calidad de vida, porque andamos a 5 kilómetros por hora en promedio. Esto quiere decir que esto tiene que solucionarse técnicamente. ¿Y cómo es esta solución? Con un sistema de transporte integral, masivo, moderno y seguro, que debe partir por las 5 o 6 líneas del metro. Una ya funciona, otra está en construcción y otras están en estudio, estamos atrasados. Con los sistemas troncales del metropolitano, así llamado, de buses segregados, tenemos uno, el plan original era tener 3, y el 1 lo tenemos incompleto porque debía llegar hasta Ancón, y luego con trenes de cercanía, uno por el sur que venga de Ica hacia Lima, que ya está en concurso, uno por el norte que venga desde Paramongo, Pativilca hasta el Callao, que entiendo que próximo estará a concurso, y uno que sobre la línea del ferrocarril central sea el que viene del centro del este hacia Lima. La situación es que Dios es peruano, decían las abuelas, y en noviembre del año pasado California nos regaló 90 trenes y vagones, 90 vagones y 19 locomotoras, ¿no? El conjunto se llama el tren. Y este regalo vino además con sus containers de repuestos, etcétera, etcétera. Esta donación no ha sido gratuita, para empezar a ubicar el tema. Es una donación que tiene un sentido político. Recordemos que en noviembre del año pasado fue la reunión de APEC en Perú, ¿no? En Lima. Y en el contexto de esa reunión, con todos los líderes de las 21 economías integrantes de APEC, entre ellos el presidente chino Xi Jinping, se inauguró el puerto de Chancay, nada menos. Entonces Estados Unidos, que también forma parte de la APEC, no ha querido, creo yo, quedar un poco fuera de la foto, fuera de la fiesta, digamos así, que significa en estos momentos el Perú en términos estratégicos. Primero, le obsequió a la aduana peruana un escáner que permite ver contenedores completos para ver si tienen droga, lo que le llaman popularmente que esté el container preñado. Ese sistema, que es el más moderno del mundo, lo ha donado Estados Unidos y se encuentra en el puerto de Chancay. Pero también el gobierno demócrata, porque recordemos que en noviembre estaba el presidente Biden, ¿no? Estaba aquí presente, obviamente el gobierno demócrata de California coordinaron para que se produjera esa donación. Y esa donación ha sido dada al municipio de Lima, no al alcalde en particular, claro, al municipio de Lima. Exacto. Y se produjo en ese contexto que estoy contando. Obviamente es una gran noticia, ¿no? Porque sin duda nosotros necesitamos trenes, necesitamos infraestructura de transporte. Entonces ha venido la primera discusión, si es donación o no es donación. Y realmente es una donación. Yo no creo que el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, que fue testigo presencial de esa donación, se puso ahí para decir que había una donación y no era. Lo que pasa es que aquí en el Perú, algunas personas piensan que si me donan algo, yo tengo que ir a recogerlo y también me tiene que pagar el flete y el seguro. No, pues, me lo donaron en el puerto de Los Ángeles y yo tengo que ir como municipio de Lima, recoger los trenes, traerlos, hay que pagar un flete, un seguro y todo lo que significa ese proceso. O sea que sí fue una donación y el costo que se ha producido es el del transporte.
Siguiente punto, dicen, pero es muy antiguo, estos trenes son antiguos, tienen 40 años de antigüedad. Y lamentablemente hasta se ha introducido un concepto que es calificativo negativo, chatarra, ha dicho un funcionario importante del Estado. Y esto no es cierto. Cualquier especialista, y estoy en el Colegio de Ingenieros, sabe que un tren bien mantenido puede durar 80, 90, 100 años. De hecho, en todos los metros del mundo y en los trenes de cercanías del mundo hay trenes modernos y hay trenes que tienen 40, 50 años de antigüedad. Sin ir muy lejos, en la línea 1 del metro de Lima, que está hoy día operando todos los días con gran satisfacción entre Villa El Salvador y San Juan del Lurigancho, hay unos trenes de color verde. Esos trenes son nuevos. Pero hay unos trenes de color rojo que salen en hora punta. Esos trenes son italianos, se compraron en los años 80, ya se les hizo su overhaul y tienen 45 años de antigüedad y funcionan perfectamente. Digamos que son unos trenes maduros, pero no son adultos mayores todavía, ¿no? Entonces los trenes de 40 años son trenes que han estado funcionando hasta hace poco en California. Esas locomotoras están hoy día operando en California, en Montreal, en Miami. O sea que en términos prácticos y técnicos son trenes maduros perfectamente manejables. Luego se ha dicho, lamentablemente, leyendo un informe que el municipio de Lima mandó a hacer porque quería saber qué es lo que estaba recibiendo como donación, y ese informe, es una especie de auditoría técnica, señala que hay una locomotora y 3 vagones inservibles. Pero eso no forma parte de la donación. Lo que no dice el Ministerio de Transportes al leer a medias ese documento es que hay 19 locomotoras y 90 vagones que están en condiciones de operar y a los cuales obviamente hay que echarles el aceite, hay que ponerlos en valor, porque para poder trasladarlos se han quitado todos los fluidos correspondientes. Exacto. Eso es más o menos en grueso, en pocas palabras, lo que está pasando. Ahora, ¿cómo implementarlo? Yo tengo una propuesta. Yo tengo una propuesta en 3 etapas. La primera etapa, si yo fuera ministro, es que en unos 5 o 6 meses, quizás menos, hago que los trenes vengan de Chosica a Lima y retornen de Lima a Chosica. De Chosica a Lima a las 5, 6, 7 de la mañana, traigo 5.000, 6.000, 7.000 personas directamente, sin paraderos, y los traigo a la estación de Lima de Desamparados. ¿Ya hay estación en Chosica? Sí. ¿Ya hay estación en Lima? Sí. ¿Existe la vía férrea? Sí. Ahí no tengo que hacer un expediente técnico. Sí, tengo que hacer algunos ajustes y me estoy poniendo un margen de unos 5 o 6 meses para ver todos los detalles, ¿no? Pero eso es lo que primero que podría hacer. No necesito hacer una inversión mayor y daría ya un servicio para que algunos miles que hoy pagan entre 7 soles y 11 soles de ida y viceversa, o sea, casi 22, 30 soles al día, ¿no? Con 3 horas de trayecto e inseguridad, vengan en un tren cómodo, en un término de distancia mucho más rápido, ¿no es cierto? Y ahorrando dinero. Y eso es lo que creo un funcionario público debería pensar como primer punto. ¿Eso se podría hacer pronto? Sí. ¿Hay que hacer algún impacto ambiental, alguna evaluación de seguridad? El tren de carga, y una vez o 2 veces al año, tren de pasajeros del Ferrocarril Central, pasa por esa vía sin ningún problema y en carga todos los días. Entonces, esa sería la primera etapa. Yo planteo una segunda etapa y las 3 las podemos hacer al mismo tiempo. Esa segunda etapa ya incluye paraderos, entiendo que son alrededor de 13 paraderos, para que ya el tren pare en varios lugares en el camino entre Chosica y Lima. Hoy día no hay paraderos. Ahí sí hay que hacer un estudio. ¿Por qué? Porque como no hay paraderos, hoy la gente no tiene que estar esperando para subir a un tren, porque no hay tren para que suba. Pero cuando haya los paraderos, sí habrá que ver seguridad, habrá que ver impacto ambiental sobre la misma vía férrea, ¿no? Entonces tendré que ver paraderos, tendré que ver seguridad, tendré que ver señalética. Yo a eso le pongo 1 año de plazo, empezando desde ahora, pero sobre la base de un tren que ya está operando en la primera etapa que comenté. ¿Esas 2 etapas pueden funcionar sin mayor problema? Sí. Me estoy dando el margen de tiempo para hacerlo bien. Ahora, vamos a hablar de la etapa más importante del proyecto integral, que es, entiendo, el que hablan algunas personas, aunque no saben bien qué están hablando. El proyecto integral sí requiere varias cosas de fondo. Requiere otra línea férrea, de manera que la actual y la otra, que no existe, hagan el juego de ida y vuelta, y entonces ahí se convierte en un tren de cercanías que trabaja día y noche.
¿no? La segunda línea no la tenemos y hay que construirla, pero esa segunda línea hay que construirla en un espacio que probablemente requiere expropiaciones, porque como vemos en varios tramos del ferrocarril central hay viviendas muy cerca, es decir, que se han ubicado hace ya tiempo en la zona intangible del derecho de vía. Es un problema que tenemos en el Perú. Algunos alcaldes, en general casi todos, dan licencias de construcción y permisos para estar en el derecho de vía, aunque por ley eso es intangible. Pero la ley, asimismo, permite que se expropie con gran celeridad y se dé el justiprecio correspondiente y se coloque en otro lado a las personas afectadas. Pero eso va a tomar un tiempo. Ahí sí creo que son 2 a 3 años. Pero no solo hay que hacer expropiaciones para la segunda vía, hay también que hacer obra grande de viaductos elevados o subterráneos en los cruces del tren con las grandes avenidas. Hoy día, cuando usted se va al aeropuerto, por cualquiera sea la ruta que tome, va a tener un momento en que el Waze le va a decir, alto, va a pasar por una línea férrea. Es imposible llegar al aeropuerto sin cruzar la línea férrea a nivel. Eso no debería ocurrir, pero ocurre hace muchísimo tiempo en el Perú y yo no he escuchado a nadie que diga lo que están diciendo ahora porque está pasando. Efectivamente, hay que hacer una obra por abajo o por arriba para que pasen los vehículos en los cruces y el tren siga a nivel su trayecto. Ese proyecto grande, ese sí requiere un expediente técnico completo que no existe en este momento, pero que yo lo empezaría a hacer desde ahora. Ahí están mis 3 etapas y entonces la ventaja de mi propuesta es que es técnica, es en base a mi experiencia factible, pero además empezaría a servir a la gente ya pronto con los cuidados correspondientes. Así es, doctor. Y con respecto, hablando del tema de la tarifa, ¿cuál debería ser la tarifa técnica para viajar este trayecto de Lima a Chosica? Yo considero, en la experiencia que tenemos ya en Perú y la experiencia mundial, que las tarifas de transporte público deben ser subsidiadas. O sea, yo no le puedo trasladar todo el costo de la operación al usuario. En primer lugar, porque es un servicio público de altísima prioridad, el transporte público. En segundo lugar, porque es un bien público, es decir, el Estado tiene la obligación de facilitarlo a todos, independientemente de sus niveles de ingresos o de su condición, ¿no? Por el solo hecho de ser ciudadanos y ser personas que necesitan tener un transporte seguro. Y en tercer lugar, porque la experiencia mundial indica que sería imposible poner a precios de mercado los costos de transporte, porque haría que la gente no pueda viajar, cuando es lo que hay que más bien tratar de estimular. Es decir, que haya menos vehículos individuales y que haya más vehículos de transporte público masivo. Así eso vamos todos. Y en otras ciudades eso es un hecho, ya se resuelve como un tema absolutamente lógico. A ver, veamos. Si el pasaje hoy día de una persona que vive en Chosica y viene todos los días a Lima para trabajar o para estudiar va entre 7 y 11 soles, el taxi colectivo vale 11 soles de ida. De manera que una persona tiene que tener un presupuesto diario de entre 25 y 30 soles para trabajar o estudiar viviendo en Chosica. Yo tengo estudiantes en San Marcos que viven en Chosica, ¿no? Y vienen con su carnet, con su pasaje, pero igual es caro. Tienen que levantarse a las 4 de la mañana para poder estar en sus clases. O sea, eso no es calidad de vida. Entonces, si nos enfocamos en las personas, va a ser más fácil ponernos de acuerdo qué cosas tenemos que hacer. Ok, son 11 de ida, pongamos 11 de regreso. Ya, son 22 soles. Yo calculo que un pasaje que tendría que tener algún nivel de subsidio podría estar entre 5 y 7 soles para poder garantizar que, digamos, una cobertura de parte de los costos, ¿no? Exacto. Eso debería ser. De hecho, por ejemplo, el pasaje del metro, que es un sol 50, ¿no? Probablemente el costo es cercano a los 4 soles. La diferencia se pone como subsidio. Así es. Doctor, ¿por qué el Ministerio de Transporte no da una solución técnica al proyecto del tren Lima-Chosica como costo de inversión y plan de implementación para una mejor operación? ¿Acaso no hay técnicos especialistas o cuál es su opinión al respecto? Hay una dirección de caminos y ferrocarriles, así se llama, y yo creo que allí sí deben haber algunos técnicos que conocen algo de ferrocarriles. Pero realmente quienes conocen ferrocarriles no están en el Ministerio de Transportes, están en las empresas que trabajan todos los días con los trenes, y hay varias, ¿no?
Tenemos el ferrocarril central andino, tenemos el ferrocarril surandino, ¿no? Y tenemos también las empresas que están operando trenes en este momento. Entonces, yo diría que manejar el overhaul, mantenimiento mayor de estas locomotoras y de estos vagones, o el mantenimiento periódico, no es una cosa del otro mundo, y hay gente aquí en el Perú que lo puede hacer. Entonces, el Ministerio de Transportes no está preparado para operar trenes, está preparado para dar el marco normativo y la regulación correspondiente para que funcionen los trenes, pero los trenes tienen que ser operados por privados. Así es. Doctor, actualmente los trenes rojos de la línea 1, ¿cuántos años de vida tienen? 45 años. 45 años, ok. Cuando era usted ministro de Transporte, se inauguró la línea 1 del Metro de Lima. Coméntenos un poco acerca de este acontecimiento. Sí, esos trenes rojos fueron comprados en los años 80 a la firma Ansaldo italiana. Eran nuevos en ese momento. Y lógicamente ya se conoce la historia, se construyó el viaducto y teníamos los trenes hasta la Panamericana Sur en el cruce con el puente Tocongo, pero durante casi 20 años se paralizó esa obra. Estos trenes iban todos los días ida y vuelta vacíos, para simplemente darles un poco de vida y mantenimiento, ¿no? Pero fue un desperdicio tremendo de tiempo y de calidad de vida para la gente. Cuando se retomó el proyecto en el segundo gobierno del presidente García, y cuando yo estuve de ministro, esta obra se concursó en el 2009 y se empezó a construir en el 2010, ¿no? Y logramos tener el primer tramo en junio del 2011. Y entonces allí no habían los trenes verdes. O sea, el tren eléctrico entre Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho ha empezado a operar con los trenes rojos, con los italianos, que ya tenían en ese momento unos 20 y tantos, casi 30 años de antigüedad. Obviamente se han overjoleado, es decir, se ha hecho un mantenimiento mayor. Cada uno de estos, los vagones y las locomotoras tienen su propia lógica. Estas locomotoras, que repito, están vigentes, están en varios lugares de países desarrollados, cada 4 o 5 años, según su uso, requieren un mantenimiento mayor. Pero no es complicado porque las piezas de estas locomotoras son modulares. Entonces no hay que hacer, digamos, una cosa muy sofisticada. Y los que conocen de este tema lo saben perfectamente. Y los vagones también hay que darles un mantenimiento periódico, ¿verdad? Pero no el mantenimiento mayor que requiere digamos, la locomotora con todos sus aditamentos. Entonces, estos trenes rojos siguen sirviendo, yo los veo en las horas punta funcionando perfectamente, ¿no? Y bueno, como anécdota contaré que cuando estábamos en febrero del 2011, nos hicieron un boicot a estos trenes. Porque hay gente siempre que no le gusta que funcionen. Así como ahora hay quienes están poniendo trabas para que estos trenes funcionen, me refiero a los donados por California, había gente que no quería que funcione el tren eléctrico en el 2011. Y produjeron un incendio en el depósito en Villa El Salvador, y estos trenes son de una tecnología antigua. Todos recordaremos que cuando empezaron las computadoras a llegar, todos los equipos venían con unas tarjetas. Hoy día todo es digital, ¿verdad? Exacto. Pero venían con unas tarjetas que tenían sus circuitos. Estos trenes rojos tienen esa tecnología. Y bueno, nos quemaron las tarjetas. Con lo cual estábamos a 3-4 meses de inaugurar, terminar la obra, que no teníamos trenes. Es decir, teníamos trenes, pero no podían andar. Bueno, felizmente, nuestra Marina de Guerra, que tiene el servicio industrial de la Marina, allí con técnicos muy especializados, en unas cuantas semanas nos construyeron de nuevo tarjetas. O sea, no las reconstruyeron, construyeron nuevas tarjetas. Y con esas tarjetas están andando los trenes italianos rojos. Y doctor, eso ha quedado como anécdota, pero sí, muy marcado. Que demuestra que hay gente, que lamentablemente hay en nuestro país, que está dispuesta a boicotear, que está dispuesta a hacer lo que sea para que no funcionen las cosas, o para no darle crédito, mira lo que piensan, para no darle crédito a quien supuestamente va a beneficiarse, entre comillas, políticamente de eso. No les importa a las personas, no les importa el bienestar de la gente, y hasta eso hacen. Hicimos la denuncia, por supuesto, pero al fin y al cabo lo que nos interesaba es que se solucionara el problema, y lo solucionamos. Así es, doctor. ¿Cuál es su opinión sobre el grupo de trabajo que el Ministerio de Transporte instaló, esas 5 mesas técnicas? En su lectura han participado los especialistas en infraestructura ferroviaria.
Bueno, yo he visto un video, porque están publicitándolos además, donde estaba el ministro hace poco, creo que es la última mesa que se ha hecho, y veo a mucha gente especializada en infraestructura, veo a gente que conoce bastante de seguridad vial, algunos los conozco, y son conocedores, pero no veo a gente que sabe de trenes. Es que es un poco, están hablando, sí, los proyectos tienen que hacerse de esta manera, los perfiles, sí, claro, hay que cumplir con toda la normatividad. Pero es lamentable que por un tema, evidentemente, de campaña política, ya empezó la campaña política para el 2026, porque ahora además en este momento ya hay por lo menos 3 partidos que se han pronunciado directa o indirectamente sobre este tema. ¿Qué es lo que está pasando? No quieren darle el crédito al señor López Aliaga con respecto a los trenes. Entonces la idea es que pase la campaña y ya después hacemos que los trenes funcionen. Mientras tanto la gente esperando. Pero hay que decirlo, los trenes no han sido donados al señor López Aliaga, los trenes han sido donados al municipio de Lima, que es la representación del Estado en la ciudad de Lima, con todos sus habitantes. Ahí hay un error. Y políticamente hablando, es un error también castigar, entre comillas, a quien supuestamente se va a beneficiar, porque lo están victimizando y al victimizarlo más bien le dan mayor posibilidad de éxito. Así es, doctor. Contrariamente a lo que piensan. Así es, doctor. ¿Es viable que el ferrocarril Lima-Chosica pueda operar en 2 meses? ¿Qué opina usted? Bueno, el ferrocarril, el tren Lima-Chosica, como hemos conversado, yo en 3 etapas, sí puedo decir, la primera etapa yo la pongo en 6 meses, la segunda etapa en 1 año y la tercera en 2 años y medio, 3. En mi forma de trabajo, que es trabajar 24/7 consultando a los especialistas, yo podría aminorar esos tiempos. Y de hecho tengo autoridad para hablar, porque yo hice 25 kilómetros de los 35 que tiene la línea 1 del tren en 18 meses. Wow. En 18 meses. Y eso está graficado, está constatado, y hay razones para hacerlo. No es que las inventamos. Trabajamos de día y de noche. Teníamos turnos de trabajadores, eran miles de trabajadores. Hicimos un sistema de concurso oferta a precios unitarios, que es el que utiliza normalmente la actividad privada, y no perdimos tiempo ahí. Hicimos los concursos, pero no sin perder tiempo. Luego se adelantaron también todo lo que son los parciales cuando se iban aprobando los parciales de expediente, ya teníamos posibilidad de ir adelantando obras o comprando equipo, ganamos tiempo ahí también. Y lo más interesante, no hicimos el sistema de construcción tradicional que, digamos, pone los soportes y deja ahí los encofrados para secar. Eso nos hubiera demorado 2 años y medio. Hicimos todo el viaducto con, digamos, prefabricados de concreto, sistema de pretensado. Y claro, necesitamos una fábrica de prefabricados, un espacio para hacer la fábrica, y no había en Lima. El terreno más cercano estaba en Villa María del Triunfo, y cada una de las vigas que soporta, hay 2 vigas, entre las columnas hay 2 vigas principales, cada una pesa 40 toneladas, ¿no? Y las que están sobre Javier Prado y sobre la Avenida Primavera pesan 100 toneladas. Entonces, jalar esas vigas requiere tiempo y velocidad pequeña, velocidad lenta. Unos equipos jalaban, un tractor en realidad jalaba a 5 kilómetros por hora cada una de estas vigas, y luego se colocaban con una inmensa grúa. Si yo hubiera hecho por el sistema tradicional o partiendo de Villa María del Triunfo, hubiera fastidiado a todo Lima durante 18 meses y no hubiera podido terminar, porque eso me hubiera demorado mucho, porque la ciudad no paró, ¿no? Entonces lo que hicimos fue encontrar un espacio temporal para eso, y lo hicimos en La Videna, donde entrena la selección de fútbol. La tercera parte de La Videna se convirtió por 18 meses en una fábrica de concretos, con permisos, hablando con el alcalde de San Luis. Todos comprendieron que era un sacrificio momentáneo. Y entonces, ¿qué pasaba? Ahí se hacían las losas, las prelosas y las vigas. En la noche las sacábamos, en la madrugada las colocábamos, y al día siguiente se levantaba la gente y ya estaban 3 cuadras de vigas hechas, como jugando, como los niños juegan con sus legos. Exacto. Exactamente, así pasó. O sea, tiene una explicación, pero todo esto es técnico. Lo que quiero decir, el ministro, yo no soy ingeniero, estoy en el colegio de ingenieros, pero yo soy economista, ¿verdad? Pero me rodeo de ingenieros, me rodeo de gente que es especialista, y les pregunto, y lo que no sé, pues lo aprendo.
y si tengo duda, consulto a 2 o 3. Pero mi intención era que funcionasen rápido, que funcionasen bien, y así está sucediendo. Así es, doctor. También el Ministerio de Transporte manifiesta que hay un compromiso de cerrar las inversiones para el tren de Lima-Chosica a octubre de este año, para adecuar la infraestructura. Es decir, el expediente técnico iría aparte. A ver, yo entiendo, porque, a ver, si recuerdan las 3 etapas que he planteado, lo que se está diciendo equivaldría a la tercera etapa. Okay. ¿Ya? Y claro, eso requiere un proceso que Invierte PE establece, la norma establece, y hay que hacerlo. Y eso es una inversión mayor, pero hay que hacerla, porque Lima necesita hacer inversiones importantes, y yo estoy convencido, por toda mi experiencia, que es más caro no hacer una obra que empezar a hacerla. A veces uno dice, uy, esto va a costar tantos millones, es muy caro, es más caro dejarlo de hacer, porque al fin del día o de los años hay que hacerla de todas maneras y va a costar más, ¿no? Entonces el expediente probablemente no creo que esté tan pronto, pero sí creo que un expediente bien trabajado puede estar en un año para esa tercera etapa. Claro. Y luego ya vamos avanzando para hacer la obra misma, ¿no? Así es, doctor. El Ministerio de Transporte ha manifestado en el trazo del tren Lima y Chosica que se ha identificado 49 cruces que son muy peligrosos y que estos deben ser automatizados. ¿Cuál es su alternativa o cuál sería acá la inversión? Que esos 49 cruces existen en este momento y todos los días de Dios pasa por esa misma vía, y esos 49 cruces, el tren que viene desde Huancayo hasta el Callao trayendo minerales. Entonces, lógico, hay que preocuparnos por los 49 cruces, pero tal como se está planteando la cuestión, aparecería que hay 49 cruces que son muy peligrosos y que si yo pongo en este momento el tren, que irresponsabilidad, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué dejan que el ferrocarril central lleve mineral todos los días al Callao con esos 49 cruces? De hecho, si yo estoy pasando por la Avenida Argentina o por la Fawcett y toca que pase el tren, me tengo que parar. Eso pasa hoy día y pasa hace años. No es lo conveniente, no es lo normal, por supuesto. Entonces, hagamos esa obra bien, pero no engañemos. Yo puedo empezar a trabajar con el ferrocarril o el tren de cercanías parcial, digamos, ¿no? Con las limitaciones que tenemos, como lo he explicado, y puedo hacer el expediente técnico para la obra profunda, ya completa, que es en su momento la que necesitamos. Así es, doctor. Y la propuesta del Ministerio de Transporte, que solo adenda el contrato del concesionario, el Ferrocarril Central Andino, demandará 9 meses como mínimo. ¿Así demora tanto elaborar una adenda? A ver, no, la adenda ya está presentada. Ok. La adenda fue presentada en noviembre del año pasado al señor ministro Pérez Reyes, entonces ministro de Transportes. Y el señor ministro de Transportes, entonces, ahora es el ministro de Economía. Cuando entró el señor Sandoval, que es el ministro de Transportes actual, bueno, me imagino que leyó eso, o en la transferencia el señor Pérez Reyes le dijo, oye, pero si acaso acá está presentada esta propuesta. Es normal que los concesionarios presenten adendas. Las adendas se han, en la narrativa, como se dice, se han planteado como cuestiones vinculadas a corrupción. Es probable que algunas adendas hayan tenido o tengan esa característica, pero la mayoría de las adendas son adendas necesarias. ¿Por qué? Porque los contratos no son piedra. Exacto. Los contratos se hacen en un determinado tiempo, y en una concesión que tiene 20, 25, 30 años, hay variaciones que la propia vida del proyecto, la propia necesidad de los pobladores, en fin, va generando. Entonces yo tengo que hacer otro concurso para no. Una de las maneras de hacer esto en el camino, dentro del periodo de concesión, es ir generando algunas modificaciones al contrato original sin que se desnaturalice la esencia de ese contrato. Si yo no puedo hacer una adenda sobre el ferrocarril central, para el ferrocarril de Arequipa a Cusco no puede ser, ¿no? Tengo que hacerlo sobre el corazón de ese contrato. Y el ministro no quiere firmarlo porque tendrá algún problema con esa empresa, pero es su derecho. Pero eso no indica que la adenda sea una propuesta criminal o maléfica, como ha dicho, que si él firma eso está cometiendo un delito. Bueno, entonces ya debe haber cometido varios, porque el ministro de Transportes tiene en su carpeta muchas adendas que aparecen en las diferentes concesiones. De repente no se da cuenta que él la firmó. O de repente pronto va a aparecer alguna adenda necesaria, ¿no es cierto? Y de repente no la firma porque ya se puso el cuchillo él mismo, ¿no? Si se firma adendas es un delito. Por ejemplo,
Hoy tenemos, para entrar al puente de Chancay, lo que es una vergüenza, 2 puentes provisionales Bailey, porque el puente que estaba ahí se cayó, y se cayó por falta de mantenimiento. Los puentes tienen una vida útil de 50 años, mucho antes de los 50 hay que ir viendo cómo los cambiamos. ¿Te imaginas que ya estamos llegando al puerto de Chancay, que con tanta, digamos, interés y satisfacción lo vemos, porque es un puerto importante, una nueva ruta entre América y Asia, está en nuestro país, el puerto clave para eso? No se puede llegar por tierra porque no hay puente, ¿no? Bueno, esos puentes provisionales los podríamos adelantar rápidamente. ¿Cómo? Haciendo una adenda con el ferrocarril de la carretera que va entre Paramonga y Ancón, para que lo hagan ellos. ¿Qué ventaja tiene eso? Que lo hace más rápido, ¿no es cierto? Está en su zona, tienen los materiales ahí, tiene todo, y se puede pagar ese puente con un mayor plazo de concesión, que es una de las alternativas, para que no suba la tarifa y el peaje. Otra cuestión, el aeropuerto Jorge Chávez, el nuevo. Ahora vamos a un aeropuerto lindo, pero con una entrada fea. ¿Por qué? Porque no se hicieron las previsiones para poner un puente sobre el río Rímac en esa entrada, ¿verdad? Bueno, eso se podría haber solucionado con una adenda con el concesionario Fraport del aeropuerto para que ellos hagan el puente. Y te aseguro que lo hacen en un año y medio. Aquí, en nuestro país, lamentablemente, el Estado, no debería ser, pero así es, mientras hace los estudios, completa los trámites y van y vienen las cosas, para un puente se pueden demorar 5 años, 3 años. Esa es la realidad. Entonces, usando la ley, con transparencia, con la Contraloría al costado, con todos los veedores, se pueden hacer las cosas bien si el objetivo es realmente servir al ciudadano. Ahora, si el objetivo es no dejar al otro candidato avanzar, ya estamos en otra cosa, pues. Así es, doctor. Bueno, doctor, agradecerle por su tiempo, un tema bastante importante, de mucho interés, creo, para toda la población, para todo el público. Si tiene algunas palabras adicionales para los ingenieros, para el público que nos está viendo a través de las plataformas digitales. Sí. Creo que merecemos tener información basada en datos, en ciencia, en evidencia. Y merecemos que nuestros políticos, los quienes hacen la tarea política o quienes pretenden ser nuestras autoridades, se informen bien de los temas, hablen con la verdad y pongan sobre la mesa todas las alternativas. Eso es lo que creemos los ciudadanos que merecemos y creo que es lo que hay que hacer. Muchísimas gracias, doctor Enrique Cornejo, gracias por acompañarnos. También. Esperamos que en un próximo programa también podamos tocar y seguir más a fondo este tema. Muchísimas gracias. Y que pronto estén los trenes para servicio de 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 personas que necesitan ese servicio pronto. Así es, doctor. Bueno, muchísimas gracias.